Arrancamos entonces con antiinflamatorios no esteroides. Los AINE lo que hacen es bloquear la síntesis de prostaglandinas por inhibir con distinta potencia las diferentes isoformas de la ciclooxigenasa. Hay dos tipos de inhibición irreversible, que solamente es la aspirina, y el resto tiene una inhibición competitiva, o sea, reversible. Para repasar, esta es la vía del ácido araquidónico. Ustedes saben que a partir de los fosfolípidos de membrana, la fosfolipasa A2 produce la liberación de ácido araquidónico, y el ácido araquidónico tiene dos vías metabólicas. Una es la de la ciclooxigenasa, con la cual se forman prostaglandinas y tromboxano, y la otra es la vía de la lipoxigenasa, con la que se forman leucotrienos. Bueno, los AINE inhiben las distintas isoformas de la ciclooxigenasa, o sea que bloquean la formación de prostaglandinas y tromboxano. Después, para integrar un poco, tenemos que el Xeloutón, que es un medicamento utilizado para el asma, se estudia junto con los inhibidores del receptor de leucotrieno, que son por ejemplo el Zafirlukaz y Montelukaz. Son medicamentos utilizados para el asma. Y una cosa que lo vamos a ver ahora más adelante, el Montelukaz y Zafirlukaz se utiliza también para la intolerancia a la aspirina, que ya les voy a explicar un poco de qué se trata eso. Y después, los corticoides también pueden inhibir esta vía al aumentar la transcripción de la lipocortina, que lo que hace es inhibir la fosfolipasa A2. Bien, simplemente para repasar en conjunto la vía del ácido araquidónico y cómo podemos bloquear distintas etapas de la misma vía. Existen tres ciclooxigenasas. Antiguamente se conocían solamente dos, pero hace no tanto tiempo, cuando digo no tanto tiempo estoy hablando de hace a lo mejor 20 años atrás, se conoció la ciclooxigenasa 3 y ciclooxigenasas parciales. Las que se conocieron siempre eran la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es constitutiva y es la responsable de las funciones basales de los prostanoides, o sea, del tromboxano y de las prostaglandinas. Mientras que la ciclooxigenasa 2 es inducible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay un proceso doloroso o un proceso febril, se sintetiza en el momento se sintetiza la ciclooxigenasa 2 y empiezan a sintetizarse nuevas prostaglandinas derivadas de esta ciclooxigenasa nueva, que se sintetiza en el momento. De todas maneras, la ciclooxigenasa 2 es constitutiva en cerebro y en riñón. Y luego tenemos la ciclooxigenasa 3, que también es constitutiva, pero solo se encuentra en el sistema nervioso central. Podría mencionar la médula espinal, los pericitos, los oligodendrocitos, el hipocampo, la microglia. En distintos lugares del sistema nervioso central se encuentra la ciclooxigenasa 3. Antiguamente se pensaba que, o sea, lo que se sabe es que el paracetamol y la dipirona no son antiinflamatorios, que solamente son analgésicos y antipiréticos. Y fundamentalmente con el tema del paracetamol se pensaba que era solamente antipirético y analgésico por varias razones, por dos razones. Una era que tenía una unión más baja a proteínas plasmáticas que el resto, entonces no llegaba al sitio donde había inflamación, lo cual es verdad, es el AINE que tiene menor unión a proteínas plasmáticas. Y después la otra hipótesis que se barajaba era que en presencia de acidosis, de peróxidos, el paracetamol se desnaturalizaba, que también es verdad, o sea, esas dos cosas son verdad. Pero hoy ya se sabe que el paracetamol y la dipirona a dosis terapéuticas solo inhiben la ciclooxigenasa 3 y no inhiben la ciclooxigenasa 1 y 2. Entonces, el paracetamol y la dipirona solo son antipiréticos y analgésicos centrales y no son antiinflamatorios.
mientras que el resto de los AINES, salvo que sean selectivos, inhiben las 3 ciclooxigenasas a las 12 que utilizamos normalmente. Bueno, esta fue la manera, el descubrimiento de esto también clarificó un poco el tema de cómo se produce la fiebre, que ahora lo voy a explicar. Bien, hay distintas clasificaciones de los AINE. Uno es de acuerdo a la inhibición, los no selectivos, que son la mayoría, los inhibidores de la COX-2 y los liberadores de óxido nítrico, que prácticamente no se utilizan. Después tenemos una clasificación de acuerdo al grupo, al ácido del cual deriva. Todos son derivados del ácido, por ejemplo, derivados del ácido enólico, derivados del ácido propiónico, derivados del paraminofenol, derivado del ácido antralínico. Bueno, es una clasificación netamente química que no tiene mucha utilidad. Vamos a empezar con los efectos generales de los AINE y las reacciones adversas comunes. Efecto antiinflamatorio. Bueno, el efecto antiinflamatorio no se sabe en realidad a ciencia cierta por qué se produce. Obviamente que la inhibición de las prostaglandinas, que producen vasodilatación, degranulación, o sea, liberación de mediadores químicos, quimiotaxis, explica un poco el efecto antiinflamatorio. De todas maneras, también hay prostaglandinas que son antiinflamatorias. Entonces, se piensa que lo que producirían los AINE es liberación de un antiinflamatorio potente, que es la adenosina. Eso es la teoría que se baraja en cuanto al efecto antiinflamatorio. Efecto analgésico. Con respecto a la analgesia, es analgésico, digamos, para dolores leves a moderados. Están en el primer escalón y segundo escalón de la escalera de la Organización Mundial de la Salud del Dolor. Lo que hacen las prostaglandinas en las fibras polimodales C es disminuir, por aumentar las prostaglandinas, es disminuir el umbral del dolor. Entonces, lo que hacen la inhibición de las prostaglandinas es que el umbral del dolor no disminuya. No son profilácticos, no se pueden utilizar de manera profiláctica para evitar el dolor. Se utilizan para dolores integumentarios, por ejemplo, dolores articulares, dolores musculares, dolores, digamos, de los dientes, o digamos, dolores relacionados con cuestiones de los dientes. No sirven para los dolores de víscera hueca. Es una excepción el dolor menstrual. Lo que sucede durante la menstruación es que el útero libera prostaglandinas y producen contracciones dolorosas. Entonces, la única excepción con respecto a la víscera hueca sería el útero. Y por eso son tan útiles para evitar el dolor menstrual, para calmar el dolor menstrual, perdón. Con respecto a los efectos antipiréticos, y acá voy a explicar cómo teóricamente, por lo menos la hipótesis aceptada en este momento, cómo se produce la fiebre. En general, entran pirógenos exógenos. Esos pirógenos exógenos lo que producen es liberación de pirógenos endógenos, como por ejemplo interferones, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y esos pirógenos endógenos producen liberación de prostaglandinas derivada de la ciclooxigenasa 1, la constitutiva, y de la ciclooxigenasa 2, que se sintetiza en el momento. Esas prostaglandinas derivadas de las ciclooxigenasas periféricas 1 y 2 penetran al sistema nervioso central. Y acá cabe aclarar algo que es importante. La barrera hematoencefálica no tiene gran permeabilidad, o las prostaglandinas no pasan con mucha facilidad a la barrera hematoencefálica. Y se considera que la cantidad de prostaglandinas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica no son suficientes como para elevar la temperatura en el centro hipotalámico de la temperatura. Pero de todas maneras, y acá viene lo que se ha descubierto, las prostaglandinas derivadas de la periferia penetran escasamente al sistema nervioso central, pero no tienen como blanco el centro hipotalámico de la temperatura, sino que actúan sobre la ciclooxigenasa 3. Y ahí la ciclooxigenasa 3 produce prostaglandinas in situ, y eso produciría el aumento de la temperatura.
Con respecto al dolor central no se sabe, lo que sí se sabe es que la inhibición de la COX-3 produce analgesia a nivel central. Volviendo al efecto antipirético, no son útiles para la temperatura, la elevación de la temperatura de golpe de calor, obviamente porque no está mediado por prostaglandinas, y tampoco la producida por el ejercicio porque tampoco está mediado por prostaglandinas. Efecto antiplaquetario. Bueno, todos los AINES que no son inhibidores selectivos de la COX-2 inhiben la ciclooxigenasa 1, que es la que expresa las plaquetas. Entonces se va a producir antiagregación plaquetaria dependiendo de la vida media del fármaco, días u horas o lo que fuese. En el caso de la aspirina, y ya lo vamos a ver, como inhibe reversiblemente la ciclooxigenasa 1 y las plaquetas carecen de núcleo, entonces la plaqueta queda inactiva durante toda su vida, o sea, su vida biológica. Para que vuelva a haber agregación plaquetaria se tiene que sintetizar nuevas plaquetas, que eso tarda entre 8 y 12 días. Eso es con el tema de la aspirina, y es un tema importante porque el único AINE que sirve para prevenir los fenómenos trombóticos que generan accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio es la aspirina, y el resto no. Ya vamos a ver aspirina a continuación, así que ahí lo voy a comentar un poquito más. Efectos gastrointestinales. Bueno, las prostaglandinas lo que hacen durante la ingesta de alimento es, al aumentar la liberación de las prostaglandinas, lo que produce es disminución de la secreción de ácido clorhídrico, aumento de la secreción de moco citoprotector, y lo que produce es vasodilatación de las pequeñas arteriolas que irrigan la mucosa gastrointestinal, de tal manera que las prostaglandinas son fundamentales para proteger la mucosa gastrointestinal durante la digestión. La inhibición de estas prostaglandinas va a producir, digamos, que aumente la secreción de ácido clorhídrico sin ningún control, que disminuya la secreción del muco citoprotector y que haya una por lo menos isquemia relativa de la irrigación de la mucosa gastrointestinal. Con lo cual, uno de los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales. El paciente va a tener dispepsia, va a poder tener úlcera, puede llegar a tener perforaciones, entre otros efectos adversos como son diarrea, náuseas, vómitos, pero el efecto más grave es el efecto ulceroso que producen los AINES, que pueden llegar a producir en determinados casos perforación. Bien, con respecto al trabajo de parto, durante el trabajo horas antes del trabajo de parto aumentan mucho los receptores de prostaglandinas a nivel del útero, y son los que empiezan con la contracción. Aparte, también producen borramiento del cuello. Eso hacen las prostaglandinas. Los AINES van a retrasar el trabajo de parto y van a impedir el borramiento del cuello, que es la dilatación del cuello uterino. Entonces van a producir prolongación del trabajo de parto y partos complicados. Con respecto a la función renal, lo que hace es inhibe la secreción de renina, aumenta la reabsorción de cloro, produce aumento de la liberación de la hormona antidiurética, retiene sodio y agua, y también retiene potasio. Eso hacen los AINES en general. Hipersensibilidad. Para la hipersensibilidad hay un grafiquito. No existe exactamente la hipersensibilidad a los AINES. Ustedes saben que la hipersensibilidad es la alergia, y para que el paciente tenga alergia tiene que tener inmunoglobulinas E contra determinada sustancia, ¿sí? No existen los anticuerpos antiaspirina, antiparacetamol, antibuprofeno. Lo que sí existe es la intolerancia a los AINES. ¿Qué sucede? Mírenlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos un proceso álgico, cuando tenemos un proceso pirético o un proceso inflamatorio, la fosfolipasa empieza a sintetizar, empieza a formar ácido araquidónico. Entonces el ácido araquidónico aumenta, ¿sí? El ácido araquidónico tiene dos vías de degradación, una es la lipoxigenasa y otra es la ciclooxigenasa. Si nosotros inhibimos la ciclooxigenasa, todo ese ácido araquidónico que está en mayor cantidad, ¿para dónde se va a ir? Para la única vía que tiene libre,
que es la vía de la lipoxigenasa. Y la lipoxigenasa es la responsable de toda la sintomatología asmática, o sea, broncoconstricción, del edema, de la quimiotaxis, de la granulación mastocitaria. Bueno, entonces por eso tiene una sintomatología tipo alergia, pero realmente se considera que es porque se exacerba la vía de la lipoxigenasa, ya que la vía de la ciclooxigenasa está inhibida. Lo que sí no hay es anticuerpo anti-AINES. O sea que no se puede hablar de una alergia, se habla o de una hipersensibilidad, se habla de una intolerancia. Y como le dije anteriormente, el Zafir y Montelukast están indicados, que son inhibidores de los receptores leucotrieno, están indicados para este tipo de cuadro. Cuando el paciente toma un AINE y empieza a tener toda esta sintomatología. Bueno, otras utilidades de los AINE, que son raras: quimioprevención del cáncer. La aspirina se ha utilizado para la prevención del cáncer de colon. Hay estudios donde dice que disminuye la incidencia de cáncer de colon. También la poliposis adenomatosa familiar. Después hay otras patologías que son un poco más raras, como por ejemplo mastocitosis generalizada. El paciente tiene células cebadas, digamos, en aparato gastrointestinal, a nivel óseo, y liberan prostaglandinas constantemente, y el paciente tiene episodios de vasodilatación con síncope. Entonces en estos casos se utilizan los AINE. El síndrome de Batten es un síndrome que yo no lo conozco realmente. Se caracteriza por alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica, con hiperplasia del aparato yuxtaglomerular y presión arterial normal. No conozco nada del síndrome de Bartter, pero bueno, se los menciono. Y después, intolerancia a la niacina, que lo vimos la clase pasada. Hay gente que genera, cuando consume niacina por el tema de la dislipemia o ácido nicotínico, se genera liberación de prostaglandinas que producirían rubor y calor y prurito, porque también se libera estamina a nivel de la cabeza y parte superior del tronco. Entonces se utiliza para la intolerancia a la niacina, pero durante 2 semanas, porque después se genera tolerancia a este cuadro. Bien, y para terminar con la parte general, lo que hace el Goodman en estos casos es hablar en general de los AINE, y después empieza a explicar cada grupo farmacológico. Interacciones medicamentosas: aumentan las concentraciones de litio y metrotexate por disminuir la depuración, ya sea hepática o renal. Me parece que es más renal que hepático. Con respecto al alcohol y a los corticoides, piensen que los corticoides producen ulceración igual que los AINE, porque inhiben la fosfolipasa a través de la lipocortina. Y el alcohol, ustedes saben que produce lesión directa de la mucosa gastrointestinal. Así que se suman los efectos gastrolesivos. Con respecto a los IECA, ustedes saben que los IECA necesitan de las prostaglandinas para ejercer su efecto. De hecho, el efecto que se evidencia primero es por la liberación de prostaglandinas, y por eso disminuiría la eficacia de los IECA y también disminuye el efecto de todos los antihipertensivos. Acá mencionan los IECA, particular por las prostaglandinas, pero también de los diuréticos tiacídicos y de la furosemida también. La furosemida también produce liberación de prostaglandina, y de hecho por eso produce aumento del riego renal. Así que hay que tener cuidado, que puede disminuir la eficacia antihipertensiva de cualquier antihipertensivo. Ibuprofeno. El ibuprofeno solamente con la aspirina. El problema acá radica en cuando queremos utilizar la aspirina para inhibir irreversiblemente la COX-1 de las plaquetas. El ibuprofeno lo desplaza de su unión a la COX-1 y no deja que ejerza su efecto a nivel de las plaquetas. O sea que, a ver, lo voy a explicar de esta manera. Cuando un paciente que ya tuvo un infarto agudo de miocardio, ya tuvo un accidente cerebrovascular y consume aspirina, que ya vamos a ver a qué dosis, crónicamente, una vez por día, le tenemos que decir que no tome ibuprofeno, porque el ibuprofeno
va a desplazar a la aspirina de su unión de la plaqueta y, bueno, podría generar pérdida de su efecto de prevención secundaria. El probenecid es un antigotoso que la única o la interacción más importante es con la indometacina. De todas maneras, tenés que tener mucha mala suerte para que un paciente tome indometacina y probenecid al mismo tiempo. Bueno, el probenecid aumenta las concentraciones plasmáticas de indometacina, que indometacina es el AINE más tóxico, si se quiere, que ya lo vamos a ver. Y después, la aspirina específicamente desplaza de su unión a los hipoglucemiantes orales, fundamentalmente las sulfonilureas, y puede generar hipoglicemia, y también desplaza de su unión a la proteína plasmática la warfarina, y puede generar aumento del efecto. De todas maneras, ustedes piensen que con los anticoagulantes se suman los efectos, digamos, de alteración de la coagulación. Porque no puedo decir anticoagulante porque no es lo mismo que antiagregante, pero bueno. Pero aumentan los efectos a nivel de la coagulación. Esas son las interacciones medicamentosas, hay un montón, pero esas son las que describe el Goodman. Ahora bien, pasamos a aspirina. La aspirina, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, esta clase la cambié 1000 veces. Había buscado información en la página de Bayer, la descubrió Bayer, pero de todas maneras hay tablas, creo que sumerias o egipcias, en donde hay demostración que se utilizaba la corteza del árbol, del sauce, la corteza del sauce, como analgésico, que es de donde deriva la aspirina, de la corteza del sauce llorón. Y bueno, ahí creo que eran tablillas sumerias en donde mostraban que las personas antes de Cristo ya utilizaban esa corteza del sauce para disminuir el dolor. Bueno, hay un montón de documentos históricos donde demuestra que la aspirina se utiliza, la corteza del sauce, que es de donde deriva el ácido acetilsalicílico y de donde sacaron la aspirina, se utiliza hace más de 2000 años seguro. Y una cosa que a mí me llamó la atención, que lo dice en la página de Bayer, que tiene una historia, tiene un dibujito, tiene una película de dibujito, y donde dice que si apilamos todas las aspirinas que se utilizan en el mundo en un día, podemos llegar a la luna haciendo una pila. Para que se den una idea cuánto es la cantidad de aspirinas que se utilizan en el mundo. De todas maneras, y esto lo digo por experiencia propia, hicimos un trabajo hace bastantes años ya, comparando la utilización de aspirina hace 40 años atrás y hace, por ejemplo, no sé si fue hace 10 años o 7, pero hace 7 años, 10 años atrás. Y la utilización en pacientes internados, ojo, donde utilizamos un reactivo para saber si tenían ácido acetilsalicílico en la orina. Y bajó muchísimo el consumo de aspirina. Este es por la aparición de otros AINE, básicamente. Bueno, se utiliza como antipirético. De todas maneras, la aspirina, específicamente a dosis tóxica, eleva la temperatura corporal, o sea, produce fiebre. Con respecto a la respiración y el equilibrio ácido-base, algunas cosas a tener en cuenta. Las voy a explicar todo junto. La aspirina lo que hace a dosis terapéutica es desacoplar la fosforilación oxidativa. Eso hace que a nivel del bulbo se estimule la respiración, pero no la frecuencia cardíaca, sino que aumenta las profundidades de la respiración. Ese aumento de las profundidades de la respiración va a producir acumulación del oxígeno, o sea que aumenta la presión del oxígeno a nivel de la sangre. Eso da como resultado una alcalosis respiratoria que se compensa por la eliminación de bicarbonato a nivel de la orina, y eso es a dosis terapéuticas. Ahora bien, solamente en pacientes que abusan de la aspirina, el libro dice en ancianos y en pacientes que se intoxican, solo son ellos los que pasan a estadios posteriores. En estadios, o sea, a dosis más elevadas, acuérdense que estamos en una etapa de alcalosis respiratoria compensada por eliminación de bicarbonato a nivel renal. Bueno,
a dosis más elevadas lo que produce es depresión del bulbo respiratorio, con lo cual se acumula el dióxido de carbono. Como no hay bicarbonato para, digamos, compensar esa acidosis respiratoria, se termina convirtiendo en una acidosis respiratoria que luego se termina en una acidosis mixta. Pero solo eso ocurre en pacientes que se intoxican o en pacientes que consumen, no sé, dosis muy elevadas. Es muy normal que las personas consuman crónicamente aspirinas, pero eso no es una intoxicación. Bueno, eso pasa con el equilibrio ácido-base. Respecto al aparato cardiovascular, bueno, con respecto al aparato cardiovascular, dosis de 75 a 81 miligramos día son cardioprotectores, pero solo se utilizan para la prevención secundaria, o sea, solo en aquellos pacientes que ya tuvieron un accidente cerebrovascular, un ictus o un infarto agudo miocardio. Cuando se hizo el estudio para la prevención cardiovascular de la aspirina y se empezaron a ver las dosis que eran las preventivas, de hecho 30 miligramos ya inhibe irreversiblemente la COX de las plaquetas y ya es antiagregante plaquetario, pero la dosis a utilizar es 75 a 81 miligramos. Hay gente que utiliza la aspirineta que es de 100 miligramos, que también puede ser. El objetivo es buscar la dosis más baja de aspirina que inhiba la agregación plaquetaria, y es esa, la 75 a 81 miligramos, que es la cardioaspirina. Se han hecho estudios sobre la utilización en prevención primaria y los riesgos gastrointestinales superan a la protección, digamos, al beneficio protector cardiovascular. Y de hecho, esto me da pie para contarles más adelante el tema de que hay muchísimos estudios donde hablan de la protección cardiovascular relacionada con la protección gastrointestinal con el daño cardiovascular, que ya lo voy a mencionar. Entonces, siempre para la prevención secundaria, o por lo menos así lo indican los estudios. Los estudios. Si ustedes van a preguntar, y esto lo digo por ejemplo porque lo digo con conocimiento de causa porque es un estudio, muchos lo utilizan como prevención primaria, y de hecho porque hay propagandas donde dicen que se utilice como prevención primaria. Dice, por ejemplo, hay una propaganda que tiene esta característica, dice que una aspirina o una cardioaspirina previene 3 de cada 4 infartos, lo cual no está bien. O sea, a ver, es algo dialéctico. En realidad hay 4 cuadros, que es la cardiopatía isquémica. Ustedes saben que el infarto, la angina estable, inestable, infarto del miocardio y la vasoespástica. Bien, el único que no está relacionado con la placa de ateroma es la vasoespástica, de los 4 cuadros. Pero no es que previene 3 de cada 4 infartos, se utiliza para 3 patologías, para 3 cuadros de este síndrome, pero no es que previene 3 de cada 4 infartos, es mentira eso. Bien, efectos gastrointestinales ya los comenté, así que no voy a decir nada más. Bueno, algo que me olvidé decir, que dosis mayores de 3 miligramos diarios de aspirina ya produce retención de sodio y agua y aumenta la volemia y puede empeorar una insuficiencia cardíaca, o por ejemplo pueden desencadenar un edema de pulmón y puede empeorar una cardiopatía isquémica. Así que bueno, la dosis hay que vigilarla, la que se utiliza como prevención secundaria. Bueno, respecto a los efectos gastrointestinales, es muy normal que las dosis de 500 miligramos ya produzcan sangre oculta en materia fecal. Efectos hepáticos, aumento de las transaminasas, es un efecto crónico, comienza después de meses del tratamiento. Había que monitorear las enzimas hepáticas y hay que tener cuidado en pacientes que tienen alteraciones. Efectos uricosúricos, por eso en el capítulo de Goodman es AINE con uricosúricos. Para mí es mezclar con la leche y con, no sé, con el aceite, pero bueno, están juntos en el capítulo. En general, 1 a 2 miligramos días, 1 a 2 gramos días, no miligramos, disminuye la excreción de ácido úrico. Dosis de 2 a 3 gramos días
no pasa nada, o sea, no altera la excreción de ácido úrico. Pero dosis mayores a 5 gramos día aumentan la excreción de ácido úrico. La pregunta es, ¿utilizaríamos dosis mayores a 5 gramos día? No, porque los efectos gastrointestinales son peores a lo que puede producir, digamos, al efecto úrico-súrico, si se quiere. Así que no se utiliza como úrico-súrico, porque las dosis son bastante tóxicas. Bueno, con respecto a la sangre, como dije anteriormente, y acá voy a explicar algo rapidito, se utilizan esa dosis para evitar digamos, la antiagregación plaquetaria durante toda la vida plaquetaria, solamente en pacientes que ya tuvieron un evento. Están contraindicados en pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, por ejemplo en pacientes que tienen hemofilia, están contraindicados la aspirina. Y algo que se descubrió con los inhibidores selectivos de la COX-2, que lo digo ahora, total, más adelante lo voy a volver a tratar. Los inhibidores selectivos de la COX-2 aumentan la incidencia de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Y acá vienen todos los estudios que están relacionados con, digamos, que se utilizaron para probar los inhibidores selectivos de la COX-2, donde hablaban de sus efectos gastroprotectores, pero nadie hablaba de los efectos gastrolesivos. Los inhibidores selectivos de la COX-2 lo que hacen es no inhibir el tromboxano, porque las plaquetas solo expresan COX-1. Entonces el tromboxano, que es un antiagregante plaquetario, no está inhibido. Y lo que hacen es inhibir la prostaglandina I. Esa prostaglandina I es un potente antiagregante plaquetario. Es un potente agregante plaquetario. No, perdón. Es un potente antiagregante plaquetario. Entonces inhiben un antiagregante plaquetario y no inhiben el agregante plaquetario. Ahí está. Lo que hacen es inhibir la prostaglandina I, la formación prostaglandina I, que es un poderoso antiagregante plaquetario. Entonces queda exacerbada la agregación plaquetaria. Y por eso se sacaron tantos inhibidores selectivos de la COX-2, que ya voy a explicar, voy a contar alguna historia en relación a eso. Pero bueno, es por eso, por inhibir la prostaglandina I, antiagregante plaquetario, y por no inhibir el tromboxano, que es agregante plaquetario. Síndrome de Reye. Encefalopatía hepática relacionada con la administración de aspirina en pacientes que presentan una virosis, una infección viral tipo Eccho, Coxsackie, Epstein-Barr. Está contraindicada, primero el síndrome de Reye se describió en niños. Está contraindicada la aspirina y cualquier AINE que no sea cualquier AINE en menores de 20 años. Lo único que se puede utilizar es paracetamol. Y eso lo dicen todos los libros. Con respecto al metabolismo de los carbohidratos, produce hiperglucemia y glucosuria. Además que la aspirina desplaza de la unión a la sulfonilureas, entonces puede producir aumento de la glicemia también. Con respecto al sistema endocrino, produce disminución de la vida media de las hormonas tiroideas. O sea, las hormonas tiroideas viven menos, o sea que lo produciría, por decirlo de alguna manera, un hipotiroidismo. O sea que hay que tener cuidado con los pacientes que tienen hipotiroidismo. Durante el embarazo, obviamente, producen partos prolongados, pueden producir hemorragias perinatales. En el caso de la aspirina, produce aumento de la mortalidad. Y, ya lo vamos a ver, pueden producir cierre del ductus en intrauterino, que eso sería lo mismo que asfixiar al neonato, sobre todo en el periodo fetal. Y con respecto a los efectos irritantes locales, se utiliza para callosidades, verrugas, eczemas. De hecho, el callicida que se llama Tamaguchi, no sé cómo se llama, es ácido acetilsalicílico. Ustedes tranquilamente pueden utilizar aspirina, se compran una aspirina, la disuelven en el agua y se pueden aplicar para una verruga, para una callosidad, y tiene efectos queratolíticos. Algunas características
farmacocinética. Bueno, obviamente el pH determina la absorción de la aspirina. Obviamente la aspirina se disocia completamente en el ácido clorhídrico. La alcalinización, por ejemplo, por un inhibidor de bomba de protones o por la ingesta de bicarbonato u otras sustancias, disminuye la absorción de la aspirina. También va a depender del vaciamiento gástrico y la presencia de alimentos retrasa la absorción. Ustedes saben que si la motilidad gastrointestinal está elevada, bueno, se va a absorber menos, y si el vaciamiento gástrico está disminuido, va a retardar la absorción. Esas son cuestiones generales de todos los fármacos. La unión de proteínas plasmáticas es bastante elevada. Se metaboliza, se conjuga con ácido salicilúrico, se conjuga con lisina y forma ácido salicilúrico. También se conjuga con glucurónido y forma glucurónido de éster, uracilo y glucurónido de éster o fenólico. Pero bueno, son glucurónidos. También ácido gentísico, gentisúrico. La vida media es de 20 minutos, pero recordemos que a dosis mayores de 2 gramos empieza a tener vida cinética no lineal. Así que la vida media se dispara. Y a nivel renal se excretan los metabolitos conjugados, fundamentalmente con lisina, el 75%, el ácido salicilúrico, los glucurónidos 15%, como ácido salicilúrico libre 10% y como gentísico menor al 1%. Es importante que en caso de la intoxicación con aspirina y haciendo lo que es el atrapamiento iónico, podemos, después de alcalinizar con bicarbonato del medio y dar un diurético, podemos recuperar hasta 30% de ácido salicílico libre, que es un montón. Del 10% que pase a 30 es un montón. Así que eso hay que tenerlos en cuenta. Además es una de las indicaciones del atrapamiento iónico. No tiene tantas indicaciones el atrapamiento iónico. Bueno, una de las indicaciones es la intoxicación con aspirina. Bien. Y después saqué un montón de cosas porque no me da el tiempo para meter tanto contenido. Vamos a el acetaminofén o paracetamol, derivado del paraminofenol. Obviamente, como ya les dije, solo inhibe la ciclooxigenasa 3 y solo produce analgesia central y es un antipirético. O sea, no tiene relaciones, no es protector cardiovascular, no altera la respiración ni la coagulación o la agregación plaquetaria, no produce alteración del equilibrio ácido básico, no tiene efectos glucosólicos, no produce gastritis ni tiene efectos erosivos, no interactúa con probenecid, pero la desventaja es que no es antiinflamatorio, si se quiere. Una cuestión que no dije, que no sé si es importante, a la dipirona y al paracetamol se lo sacó de los AINE, si bien se sigue digamos incluyendo en los libros en el capítulo de AINES, ya no es más un AINE. Creo que el grupo se llama analgésico, antipirético, no esteroides, no opioides, creo que es algo así. En el grupo están ellos dos nada más. Bien, recordemos el metabolismo, que ustedes ya lo conocen seguramente. El paracetamol se conjuga un 95%, se conjuga 98%, perdón. Se conjuga con glucurónido un 60%, con ácido sulfúrico un 35% y con lisina un 3%, lo que suma un 95%. El 2% restante se oxida por el citocromo 1A2 y 2E1. Por los citocromos, por la oxidación, forma NAPQI. El NAPQI normalmente, que es muy poca cantidad, o sea, imagínense, yo me tomo un gramo de aspirina, solamente el 2%, o sea que 20 miligramos, si 20 miligramos se va a convertir en NAPQI por oxidación, que es N-acetil 3,4-P-benzoquinonamida. Se conjuga con el glutatión, con los grupos sulfúricos de glutatión y se elimina. ¿Qué sucede? Cuando el paciente se intoxica, lo primero que sucede es que se satura la conjugación, deja de haber conjugación y el paracetamol empieza a oxidarse en gran cantidad. Las dosis tóxicas son 10 a 15 gramos, o sea, estamos hablando de mucha cantidad de paracetamol. Las dosis letales de 25 a 30, más o menos, 20, 25 o 30 son dosis letales. Hay gente que inclusive ha tomado 30 gramos y vivió, pero bueno, más o menos esa es 25 gramos, por decirlo un promedio. Esa es la dosis letal.
Bueno, como les dije, cuando el paciente consume dosis tóxica, que es era muy frecuente en Estados Unidos, se satura la conjugación y se empiezan a oxidar el paracetamol. Lo que sucede es que empieza a formarse más NADQI, mayor cantidad de NADQI, y se agota el glutatión. O sea, deja de haber glutatión. El glutatión es un sistema enzimático formado por glutamato, glicina y cisteína que reduce los enlaces disulfuros y dona electrones. Es un sistema antioxidante de la célula. Bueno, se agota el glutatión y ese NADQI que está en mayor cantidad se empieza a unir a los grupos sulfidrilos del hepatocito y empieza a formar una necrosis hepática centrolobulillar. Eso sucede en los casos de intoxicación con paracetamol. Bueno, voy a seguir con la intoxicación. Para la intoxicación se utiliza el nomograma de Ruman-Matthew que relaciona la concentración plasmática de paracetamol con el tiempo transcurrido desde la ingesta. Entonces, de acuerdo a este nomograma, se utiliza o no el antídoto que sería N-acetilcisteína. Sirve para eso, para saber si se administra N-acetilcisteína o no se administra. La N-acetilcisteína ustedes tal vez la conozcan como Acemuc, que lo utilizan como expectorante. Bueno, también se utiliza, en realidad la primera utilidad fue para las intoxicaciones con paracetamol y después se descubrió que también era expectorante. Después tiene efectos cutáneos como erupciones de todos los colores, hematológicos como trombocitopenia, pancitopenia, granulocitopenia, neutropenia, que no son frecuentes. El efecto adverso más frecuente por lejos es en el caso de la intoxicación. Y eso con respecto al paracetamol o acetaminofén. Rápidamente, la indometacina, que no es un fármaco que goce de muy buena fama porque es un fármaco muy tóxico. Debe ser el AINE más tóxico que existe. La indometacina solamente se utiliza en el caso de que el recién nacido, que generalmente son prematuros, nacen con el ductus arterioso persistente o permeable. En caso de que se hayan intentado otras maniobras de sostén y no se pudo revertir la situación, en ese único caso se utiliza la indometacina para el cierre del ductus y cuando el ductus está produciendo alteraciones hemodinámicas, si no, no se utiliza. Y también se lo utiliza como antipirético en enfermedades terminales como por ejemplo un paciente con Hodgkin y cuando la fiebre no se dio con ningún otro método. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer método antipirético a utilizar? El primer método antipirético, y voy a hacer una escalera más o menos. El primer método sería el método físico, o sea, paños de agua fría, ducha fría, inmersiones en agua fría. Si no se de esa manera, se puede utilizar un antipirético y el más inocuo es el paracetamol, por lejos. Después se puede utilizar el ibuprofeno, que tiene una relación riesgo-beneficio muy aceptable y mucho más aceptable que la aspirina. Y bueno, y después podemos seguir con otros, pero y después veremos. Pero no utilizar dipirona como utilizan en primer momento. Bien, interacciones. Bueno, el probenecid aumenta las concentraciones de indometacina. Les dije que esa persona tiene que tener muy mala suerte y es muy tóxica el probenecid. Con respecto a la warfarina, es por una cuestión de antiagregación plaquetaria, simplemente porque aumenta el efecto de antiagregación plaquetaria. En realidad aumenta las alteraciones de la coagulación y disminuye la eficacia de todos los antihipertensivos. Efectos adversos. Hasta el 50% de los pacientes que consumen indometacina tienen efectos adversos. Dentro de ese 50%, el 20% tiene que suspender la medicación por ese efecto adverso. Y dentro de esos efectos adversos, no los voy a leer obviamente, el efecto adverso más frecuente que aparece hasta en un 50% de ese 20%, o sea, el 50% tiene efectos adversos. Y de ese 50%, el 50% tiene cefalea frontal, que algunos describen que produce suicidio, la cefalea frontal. Después tiene otros efectos adversos, pero el más frecuente y el más peligroso, si se quiere,
es la cefalea frontal. Y no voy a decir mucho más porque no se utiliza con frecuencia la indometacina. Derivados del ácido acético o fenilacético, diclofenac. El diclofenac, y lo voy a empezar a describir de esta manera, no debería estar en el mercado. Básicamente el diclofenac no tendría que existir. El diclofenac, algunos autores lo describen como que tiene mayor selectividad por la COX-2. Ya hay algunos papers donde dice que es selectivo COX-2. De hecho, el Lumilacoxib, que fue retirado del mercado por sus efectos trombóticos, que por generar accidente cerebrovascular y infarto agudo de miocardio, en el Goodman dice que el diclofenac es un derivado del Lumilacoxib y el Lumilacoxib fue retirado. La característica que tiene el diclofenac es que se acumula en líquido sinovial y por eso tiene tantos efectos, o sea, es tan eficaz en los dolores osteomioarticulares. Entre los efectos adversos, bueno, los efectos adversos más graves son los gastrointestinales, que ya mencioné, aumenta la transaminasa. El Goodman dice, y esto lo sostiene el profesor titular de la cátedra, que a toda persona que se le receta o se le administra diclofenac habría que medirle las transaminasas. Pónganse a pensar si ustedes conocen cuánta gente consume o consumió diclofenac, si alguna vez le midieron las transaminasas. Me parece ilógico medirle las transaminasas a cualquiera que consuma diclofenac. Y el riesgo cardiovascular, y ahora lo voy a tener un poco mejor. Lo dejo por ahora, lo dejo porque voy a hablar del celecoxib y del rofecoxib un ratito, y ahí voy a volver al diclofenac. Bueno, derivado del ácido propiónico, ibuprofeno y naproxeno. Los dos son muy similares, tienen una eficacia muy similar a la aspirina. El naproxeno tiene un bloqueo mucho mayor, pero es reversible, que la aspirina, o sea, tiene más efecto sobre que la aspirina en el bloqueo de la ciclooxigenasa. Creo que 10 veces mayor o una cosa así. Bueno, obviamente la relación riesgo-beneficio es mucho más beneficiosa con respecto al naproxeno y ibuprofeno, produce menos efectos adversos que la aspirina. Entre las interacciones medicamentosas, lo mismo, la warfarina viene siendo lo mismo, excepto para aspirina, que desplaza la unión a proteínas plasmáticas a la warfarina. El Goodman siempre habla de las alteraciones de la coagulación. Con respecto al methotrexate, aumenta las concentraciones, y la aspirina, cuando se quiere utilizar como para la prevención secundaria del accidente cerebrovascular o el infarto agudo de miocardio, sería desplazada por el ibuprofeno, así que no hay que administrar ibuprofeno. Entre los efectos adversos podríamos mencionar que hay uno que siempre preguntaban en los finales de farmacología, que era del ibuprofeno, que era la visión borrosa y la ambliopía tóxica, o sea, te quedas ciego un ratito, por lo menos hasta que se te pase y vaya descendiendo la concentración plasmática de ibuprofeno. Después te produce cefaleas, mareos, y no me acuerdo, erupciones, trombocitopenia, no me acuerdo otros. Con respecto al naproxeno, tiene ototoxicidad, produce depresión, fatiga, y el resto es muy similar. Pero de todas maneras, los efectos adversos son muy poco frecuentes. Algo que no está en los libros ya es la dipirona, porque no me acuerdo en qué año fue que se sacó en Estados Unidos, se dejó de comercializar en Estados Unidos. Pero sí está el metimazol, que la dipirona es un derivado del metimazol. Y vamos a ver un poco por qué lo retiraron del mercado. Hay gente que dice que fue una pelea entre farmacéuticas, pero no importa. Tiene una característica que tiene efecto analgésico techo. En realidad todos los AINE tienen efecto analgésico techo, pero este es como que es muy característico. Produce relajación de las fibras musculares lisas, por eso se utiliza para los dolores tipo cólicos. Produce, entre sus efectos adversos, agranulocitosis, que sería una de las causas por las cuales se sacó del mercado en Estados Unidos. Después en Europa también se había sacado, pero se volvió a incorporar. La incidencia de granulocitosis es de 5 a 8 por millón de habitantes. Y también produce anemia plástica con una incidencia de 2 a 3 por millones de habitantes. En realidad es muy poca la incidencia que tienen de efectos adversos letales. Producen las muertes los dos. Pero por eso hay gente que dice que fue más
pelea entre farmacéuticas que realmente se haya sacado por los efectos adversos letales que tiene, que son muy escasos. Si vamos al tema, yo creo que la vacuna del COVID tiene efectos adversos letales más frecuentes que este medicamento. Es una suposición. Pero bueno, tiene un efecto adverso que sí es un poco más complejo, que es el shock anafiláctico. Ustedes saben que en el shock anafiláctico se utiliza adrenalina. Bueno, este shock anafiláctico es refractario a la adrenalina. Y tiene la característica que, y esto lo voy a contar entre paréntesis, y voy a dejar grabado acá, así que no lo debería contar, pero muchas veces hay en pediatría que llega un pacientito con convulsiones febriles y lo primero que se hace es sacar las convulsiones con un anticonvulsivante, no importa. Se hace el tratamiento empírico para la meningitis y se da dipirona. Muchas veces fracasa y el pacientito se muere. El problema del shock anafiláctico es que uno tiene que saber que dio dipirona, porque ante un shock anafiláctico lo primero que se administra, y no tenemos mucho tiempo para actuar, lo primero que se administra es adrenalina. Si uno ve un shock anafiláctico que va con la adrenalina y fue por dipirona, seguramente el paciente se muere. ¿Por qué? Porque no llegas tiempo a buscar la teofilina, que es lo que se utiliza. O sea, si usas dipirona, mínimamente tenés que tener la amabilidad o el decoro de tener teofilina como por si aparece un shock anafiláctico, que es bastante frecuente. Es bastante frecuente. No sé qué cantidad de muertos puede haber habido o hay debido a este efecto adverso, porque realmente los médicos esconden los muertos debajo de la cama. Pero bueno, quería comentarles eso. Así que tengan cuidado con la dipirona, porque si produce shock anafiláctico es grave. Y ahora sí, con esto terminamos, porque tampoco lo quería hacer tan largo. En el año 2000, creo que fue en el año 2000, no, perdón, sí, en el año 2000 hay un estudio que se llama Vigor. Los estudios siempre son siglas, el cual incorporó al mercado el rofecoxib, un inhibidor selectivo de la COX-2, mostrando su efecto gastroprotector. O sea, el beneficio de consumir los inhibidores selectivos de la COX-2 es que no producen tanto daño gastrointestinal. Y la teoría fue la siguiente, la hipótesis fue la siguiente: si la ciclooxigenasa 1 es la responsable de los efectos basales de los prostanoides, la inhibición de la ciclooxigenasa 1 es la que produce los efectos adversos. En cambio, la ciclooxigenasa 2 es la que se sintetiza en el momento y es la que deberíamos bloquear para evitar, digamos, para sacar el dolor, la fiebre o la inflamación. Entonces, con ese motivo se crearon los inhibidores selectivos de la COX-2, que es una cuestión de tamaño, o sea, son grandes de tal manera que no pueden entrar a la ciclooxigenasa 1 y no la pueden inhibir. Es una cuestión de tamaño acá. Bien, el estudio Vigor tuvo la característica que se iba a realizar durante un año. A los primeros 6 meses mostraron la eficacia de rofecoxib como analgésico, antipirético y antiinflamatorio sin producir tanto daño gastrointestinal. Se empezó a utilizar rofecoxib a lo bestia, a lo bruto, y acá entra de nuevo Joan Ramón Laporte, que fue el que hizo retirar a rofecoxib del mercado, haciéndole juicio a la industria que lo sacó. Llevó tiempo sacar el rofecoxib, no es que le hizo juicio y ya ganó. De todas maneras, él como director del Instituto Catalán de Farmacología y teniendo el Centro de Farmacovigilancia, empezó a ver pacientes que estaban consumiendo rofecoxib y tenían infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Y de hecho, la industria que está en este momento, no me acuerdo cuál es, se enfrentó después de un tiempo, después de que retiró se encontró a un montón de demandas por las muertes que había producido el rofecoxib. De tal manera que en el año 2004, después de que entra la Organización Mundial de la Salud, que realmente duerme la siesta siempre, y le exigió o le obligó a la industria a mostrar todo el estudio, porque no se sabía qué había pasado en los 6 meses posteriores, en el segundo
semestre. Y ya la industria farmacéutica tenía datos de que producía infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Bueno, le hicieron pagar un vuelto para la industria farmacéutica y retiraron rofecoxib del mercado. Hubo no sé qué cantidad de muertos, pero hubo bastante cantidad de muertos. Estudios siguientes, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados y metaanálisis demostraron que el diclofenac tiene igual o mayor riesgo relativo de producir el efecto adverso que producía el rofecoxib, o sea, accidentes, fenómenos trombóticos. De esto no se hace publicidad. Se considera que en Estados Unidos los muertos por diclofenac, que no se saben, varían arriba de 200.000 personas. Para que se den una idea, Vioxx, que era el rofecoxib, mató entre 88.000 y 140.000 personas. Para que se den una idea. Obviamente no todos demandaron a la industria farmacéutica. Pero, y esto, cuando yo lo descubrí esto, que fue la primera vez que participo del Gapurmed, que de hecho estaba en auge todo este tema de los inhibidores de la COX-2 y del diclofenac, y de ahí nunca más consumí diclofenac. Y le aconsejo que a nadie tome diclofenac, y más sobre todo los pacientes mayores. Bueno, se hacen todos, o sea, empezamos a ver los estudios donde demuestra que el diclofenac era igual de generador, digamos, de accidentes cerebrovasculares en el infarto agudo de miocardio. A lo que iba, después de ese encuentro que tuvimos, yo hice un estudio para saber el conocimiento de los médicos sobre los efectos adversos del diclofenac. Lo que preguntábamos básicamente era si utilizaba diclofenac, para qué lo utilizaba y si conocía los efectos adversos. No me acuerdo qué otras preguntas había varias preguntas más. Y todos empezaron a decir, sí, efecto gastrointestinal, hasta el jefe de cardiología no conocía los datos sobre los fenómenos trombóticos que producía el diclofenac. La pregunta es, ¿cuántos muertos por diclofenac hubo? No lo sabemos. Pero ni el jefe de cardiología en ese momento, ahora no sé quién es el jefe de cardiología, pero ni el jefe de cardiología sabía que el diclofenac aumentaba la incidencia de infarto de accidente cerebrovascular, para que se den una idea. Porque de esto no se hace publicidad. Ahora bien, para terminar con el celecoxib, que lo detesto, y detesto todos los coxib, el celecoxib, el etoricoxib, el valdecoxib se retiraron del mercado. Uno de los pocos sobrevivientes es el celecoxib. Bueno, se metaboliza en el citocromo 12-9, hay que tener cuidado en pacientes que tienen alteraciones hepáticas. Inhibe el citocromo 2B6, en donde se metabolizan los antipsicóticos y antidepresivos, hay que tener en cuenta eso. Bueno, obviamente genera hipertensión. En realidad, esto dice el libro, pero el libro tampoco, en el momento que yo lo hice el PowerPoint, y si agarran el libro, no habla de algunos eventos cardiovasculares, pero no lo dice exactamente. Vamos a hablar como corresponde. Aumentan la incidencia de accidente cerebrovascular e infarto agudo de miocardio. Y normalmente no es de primera elección. Y para mí debería ser retirado del mercado. Si no practicamos la farmacovigilancia, nunca se van a retirar los medicamentos que son dañinos. Y con esto, chicos, terminamos con AINE.